Buenas tardes, nuestro tema son las métricas de la complejidad del software McCabe. Los integrantes son Kevin Gallegos, Katy Guamán y mi persona Ariana Tamayo. Una manera de medir la complejidad del software es el uso de la métrica conocida como complejidad ciclomática propuesta por Thomas McCabe en 1976. Se basa en analizar el diagrama de flujo definido por las estructuras de control de un determinado código. De dicho análisis se puede obtener una medida cuantitativa de la complejidad del código. También, una vez calculada la complejidad ciclomática de un fragmento de código, un número de McCabe, se puede determinar el impacto que implica realizar un cambio en el código, así como estimar cuánto tiempo llevaría a ejecutar adecuadamente una prueba. La fórmula de McCabe. M es igual a E menos N más 2P, donde M es la complejidad ciclomática, E es el número de los arcos en el grafo del flujo de control, N es el número de nodos en el grafo del flujo de control, P es el número de componentes conexos, bloques independientes de código. También tenemos el aproximador que es 2 elevado a la N menos 1, donde N es el número de bifurcaciones en el código, bloques, it, wherefore, etc. Mide el número de rutas de ejecución linealmente independientes dentro de un programa. Una vez calculada la complejidad ciclomática de un fragmento de código, se puede determinar el riesgo que supone utilizando los rangos definidos en la siguiente lista. Thomas McCabe utilizó la teoría y flujo de grafos para hallar la complejidad ciclomática. El programa se representa como un grafo, y cada instrucción que contiene un nodo del grafo, las posibles vías de ejecución a partir de una instrucción que sería un nodo, se representa en el grafo como aristas. Aquí tenemos la lista que es de 1 a 10, programas simples sin mucho riesgo, de 11 a 20 más complejos, riesgo moderado, de 21 a 50 complejos, programa de alto riesgo y 50 en programa no testeable muy alto riesgo. Algunas interpretaciones podemos decir que menos de 10 el código se considera simple, entre 10 y 20 el código es moderadamente complejo, más de 20 el código se considera complejo y puede ser difícil de entender y mantener. La complejidad ciclomática se utiliza a menudo como una guía para identificar áreas de código que pueden necesitar una revisión más detallada o refactoring para mejorar la legibilidad y la mantenibilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la complejidad ciclomática no proporciona una imagen completa de la calidad del software y se debe utilizar en conjunto con otras métricas y análisis de código para una evaluación más completa. Buenas noches, ingeniera. A continuación voy a dar sobre los pasos para desarrollar la métrica. El paso 1 tenemos que representar el programa en un grafo de flujo. En estas vamos a utilizar lo que son las aristas, los nodos y las regiones. Como cuando en una condición aparece uno o más operadores lógicos, como el AND, OR o XOR, se crea un nodo distinto por cada una de las condiciones simples que aparecen, que se vayan viendo en el problema, ¿no? Como el paso 2 tenemos que calcular la complejidad ciclomática. Existen varias formas de calcular la complejidad ciclomática de un programa a partir de un grafo de flujo. El número de regiones del grafo también coincide con la complejidad ciclomática, que también está representada como región. La complejidad ciclomática de un grafo de flujo se define como aristas a nodos más 2. Y la complejidad ciclomática de un grafo de flujo G se define como nodos predicados más 1. A continuación voy a hablar sobre también los diagramas de flujo. Como vimos anteriormente, como lo dije anteriormente, que lo que se va a utilizar son los nodos, las aristas de las regiones. Podemos ver que en estos diagramas cada nodo representa un conjunto de tareas de procesamiento, mientras que cada arista representa el flujo de control entre dos nodos. Cada sección de código representada como un diagrama de control de flujo debe tener un nodo de entrada y al menos un nodo de salida. Como podemos ver aquí en el gráfico, los nodos son los que representan 0 a 1 o varias sentencias en secuencia, y que cada nodo comprende como máximo una sentencia de decisión o como también conocemos como bifurcación. Aquí también tenemos lo que es la arista. La arista son las líneas que unen acá a los nodos. Y las regiones son las áreas delimitadas por aristas y nodos. Y esto también es cuando se contabilizan las regiones de un programa, debe incluirse al área externa como una región más. A continuación, como conclusión, el resultado obtenido en el cálculo de la complejidad ciclomática también define el número de caminos independientes dentro de un fragmento de código y determina también la cola superior
del número de pruebas que se debe realizar para asegurar que se ejecuta cada sentencia al menos una vez. Aquí en el gráfico podemos ver el resultado de un cálculo de complejidad y también, bueno, se puede acotar que también la medida resultante puede ser utilizada en el desarrollo de mantenimiento y reingeniería para estimar el riesgo, el costo y la estabilidad. Algunos estudios experimentales también indican la existencia de distintas relaciones entre la métrica de Markov y el número de errores existentes en el código fuente, así como el tiempo requerido para encontrar y corregir esos errores. Bueno, muchas gracias. A continuación, mi compañero Kevin Gallegos. Buenas con todos, mi nombre es Kevin Gallegos y yo les voy a hablar sobre los ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos esta línea de código que nos dice que R es igual a 0, si X es menor a 0 o Y es menor a 0, entonces mostrar X e Y deben ser positivos. Si no, R es igual, entre paréntesis, X más Y dividido. Mostrar la medida es fin. En la solución se realizó un diagrama de flujo, un inicio y un fin en representación de la línea de código que tenemos acá. Y luego se realizó el grafo. Sabemos que McAfee representa el software por medio de grafos dirigidos, cuyas aristas, que serían las flechas, representan el flujo de control y cuyos nodos, que son los círculos, son las instrucciones. En la esquina inferior derecha tenemos tres fórmulas o tres métodos de poder realizarlo. En el primero nos dice B entre paréntesis G es igual a 3 regiones, igual a 3. Como pueden ver aquí en los grafos, tenemos que la primera región se representa por 2, 3 y 4. La segunda región se representa por 3, 5, 4 y 6. Y la tercera región, que sería la parte de afuera, la parte exterior del grafo, sería R3. Entonces, R1 más R2 más R3 serían 3 regiones, es igual a 3. En el segundo método, segunda fórmula, sería como ven aquí abajo, dice B entre paréntesis G es igual a aristas menos nodos más 2. Entonces son 8 aristas, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 7 nodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 2, que nos da igual a 3. Y la última fórmula o método nos dice que B entre paréntesis G es igual a nodos predicados más 1. Los nodos predicados quiere decir el número de condiciones. Entonces, contamos que el número de condiciones sería a partir de sí, si no, que sería 2 y 3. Entonces sería en el 2 la primera condición y el tercero la segunda condición, más 1, que sería igual a 3. En todo caso, cualquiera de los tres métodos o fórmulas que uno desee emplear, puede usar el otro para poder verificar que tengan el mismo resultado de la complejidad ciclométrica. Entonces, como aplicación práctica de la métrica, sugiere Maccabi que un valor de BG tiene que ser igual a 10 como límite superior de la complejidad de un módulo, aunque admite que en determinados casos este límite se podría sobrepasar en códigos en los cuales necesiten un poquito más de extensión o más largos, pero a su vez tener en cuenta el esfuerzo de ese código que va a ser un poquito más extenso. En el segundo ejemplo tenemos unas nuevas líneas de código y realizado los grafos con sus respectivos nodos y aristas. En este ejemplo, el nodo A representa las líneas del 1 al 4. El nodo B representa la línea 5. El nodo E representa la línea 6. El nodo C incluye la línea 6 y 7. Por otro lado, el nodo D representa la línea 9 y el nodo F representa la línea 10. El nodo G es el único final del sistema que representa la línea 11, ejecutando la última línea de código. Como en el primer ejemplo, este es un ejemplo, también se aplica el método 1, 2 y 3, o las fórmulas 1, 2 y 3. En el método 1, aquí se aplica B entre paréntesis G es igual a E menos N más 2, donde E es la cantidad de aristas y N es igual a la cantidad de nodos. Y para este ejemplo anterior, la complejidad ciclométrica se calcularía
de 9 aristas menos 7 nodos más 2, que será igual a 4. En el segundo método sería B entre paréntesis G es igual al nodo de predicados más 1, donde P, cantidad de nodos predicados o nodos que contienen condiciones. Para el ejemplo del valor de P es 3, ya que los únicos nodos que contienen condiciones son A, B y C. B entre paréntesis G es igual a 3 más 1, que sería igual a 4. Y en el tercer método nos dice, otra forma de calcular este número es contar la cantidad de caminos posibles de ejecución que puede seguir el programa y sumar a ese resultado 1. En nuestro ejemplo solo existen 3 posibles caminos, que es A, B, E y G. A, B, E y G. El segundo nos dice A, C, D, E, F, A, C, D, E, F, y el tercero es A, C, F, G. A, C, F, G. Como solo hay 3 caminos posibles, serían 1 más 1 más 1 más sumar a ese resultado 1, entonces nos daríamos un valor de 4. Aunque es posible calcular esta métrica para secciones de código sencillas, cuando se trabaja con programas más complejos o con gran cantidad de líneas, será necesario utilizar alguna herramienta que realice este cálculo de manera automática. Realizados los dos ejemplos anteriores, nos preguntamos, ¿cuáles son los beneficios de aplicar métricas de calidad? Al aplicar estas métricas de calidad de software, mejoraremos la comunicación, ya que sabremos el real estado de nuestros proyectos, ayudándonos a mejorar la estimación de tiempos de desarrollo, prevenir posibles fallos, reducir costos y mejorar el manejo del proceso priorizando los puntos realmente importantes. Nos va a dar una medida cuantitativa de cómo de complejo va a ser comprender el código analizado. A más complejidad ciclomática, más complejo será el código, más complicado de leer, de entender, de modificar, de mantener y por lo tanto sería más caro. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros reducir la complejidad ciclomática? Hay ciertos puntos que nos dicen, por ejemplo, el principio de responsabilidad única, métodos pequeños, evitar retornos valores null, evitar parámetros opcionales, un solo nivel de sangrado por método y evitar las sentencias switch case. Entonces, en el principio de responsabilidad única, serían los métodos deberían ser una sola cosa. Perdón, una sola cosa. Si un método mezcla responsabilidades, aumenta la probabilidad de tener sentencias condicionales que separen los flujos de ejecución de cada una de esas responsabilidades. Por lo tanto, aumenta nuestra complejidad ciclométrica. Hacer los métodos pequeños nos quiere decir que no hay un límite de líneas para considerar un método pequeño o grande. Pero si un método tiene menos de 5 líneas, son mejores que 10. Y 10 son mejores que 20. Y 20 son muchísimos más que 50 o hasta mayores. Evitar retornar valores null. La forma de proteger suele ser con expresiones condicionales. Si nuestros métodos retornan valores nulos, seguramente tendremos muchas sentencias condicionales if después de la llamada a esos métodos para controlar si la respuesta es un valor nulo o un valor correcto. Todos estos condicionales if aumentan la complejidad ciclomática. Evitar parámetros opcionales. Sería evitar a fin de simplificar la complejidad de un método y reducir la complejidad ciclomática del mismo. Un solo nivel de sangrado por método. Si tenemos un bloque de código que va en un segundo o mayor nivel de sangrado, en un código deberíamos, por ejemplo, intentar extraerlo a otro método. Evitar la sentencia switch case. Nos quiere decir que romper el principio abierto y cerrado. Son complicados de manejar y entender cuando el número de casos aumenta. En esta diapositiva agregué dos frases que me gustaron, la cual la primera dice, cualquier tonto puede escribir código que un ordenador entiende. Los buenos programadores escriben código que los humanos pueden entender, de Martin Fowler. Y en el segundo nos dice, si deseas empezar y desarrollar algo grandioso, no necesitas millones de dólares de capitalización. Necesitas suficiente pizza, Coca-Cola en la nevera, una PC barata, trabajo y dedicación para realizar tu idea. De Joe Carmack. Y aquí se pueden visualizar las diferentes bibliografías donde se obtuvo la información. Si desea profundizar o querer averiguar un poquito más sobre el tema, les invito a visitar estos enlaces. Y en los últimos dos enlaces son un video de YouTube en la cual se usa una herramienta online que es JSMeter. Y en el segundo una explicación más concreta o más detallada
sobre la complejidad ciclométrica. Muchas gracias.